Marcha del pueblo a Egipto. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar, Jeremías 43:1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de Israel, la palabra exacta que Jehová Dios le había dado para ellos, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías: mentira dice, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, a fin de que nos maten y nos lleven cautivos a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, ni ninguno de los oficiales de la gente de guerra, ni nadie del pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la guerra, de gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había echado, para morar en tierra de Judá, a hombres, a mujeres y niños, a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Neerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Profecía sobre la invasión de Egipto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en el Tafnes, diciendo: toma en tu mano piedra grande y cúbrelas de barro en ladrillado que está a la puerta de la casa del faraón en Tafne, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre esta piedra que es escondido, y extenderá su pabellón sobre ella, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y ellos los llevarán cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allí en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en tierra de Egipto, y abrazará los templos de los dioses de Egipto. Al cabo de 10 días, la razón por la que el Señor tardó en dar a conocer su voluntad al profeta fue de tipo disciplinar. A través de esta espera, aquellos que preguntaban tenían tiempo para pensar por sí mismos, considerando la situación de un modo calmado, colectivo, para recibir mejor la respuesta de Dios y obedecer a ella, pues no iba en la línea de los temores y deseos de su corazón. Tendré compasión, más bien despertaré mi sentimiento de misericordia. Azarías, o más correctamente Jesanías, ocupa el último lugar en la enumeración de los capitanes, y aparece así nombrado después de Johanán, que es el único mencionado en lo que sigue, como líder de la marcha. A partir de aquí podemos suponer que Jesanías era el representante y líder de la oposición en contra del profeta. Tafnes, famosa ciudad de Egipto,
que debía su nombre a una reina del mismo nombre. En la actualidad, aquí en los bordes del Nilo hicieron un alto con la finalidad de realizar ulteriores resoluciones o relacionadas con su residencia en el país. Jeremías recibió también aquí una revelación de Dios relacionada con el destino que ahora le iba a deparar en Egipto. Asolará la tierra de Egipto. Esta destrucción de Egipto a manos del rey de Babilonia se predice también en Ezequiel 29. Estatuas, literalmente obeliscos. Bet Semes significa casa del sol. La Heliópolis de los griegos. Esa ciudad yacía al noroeste del Cairo, cerca de la ciudad moderna de Matarie, y era muy famoso por un significado templo dedicado a Ra, el dios del sol. A la entrada de este edificio había varios obeliscos, más grandes y más pequeños, dos de los cuales, los más grandes añadidos a los más antiguos, Ferón, hijo de Sesostris, tienen unos 150 pies de altura. El emperador Augusto llevó uno de esos a Roma, y el otro fue derribado el año 1160, mientras que uno de los más antiguos, aunque más pequeño, se encuentra todavía en un lugar original elevado, su cabeza en medio de un bello jardín, sobre una masa de denso follaje. Migdol, que significa torre, designa la fortaleza fronteriza al este del delta. Patros, vocablo egipcio que significa país de mediodía, designa al Alto Egipto, es decir, la región de Tebas. Vosotros habéis visto, todas las ciudades yacen devastadas y sin población a causa de sus habitantes. Habían encendido la ira de Dios y no se habían dejado convertir por la adversidad de los profetas que Dios le había enviado. Johanán y sus compañeros pronunciaron su propia maldición. Jeremías simplemente la amplió. Fue un terrible error buscar la dirección de Dios sin tener la intención de obedecerla. Nunca le pidas a Dios algo que en realidad no deseas. Es mejor no orar que orar con hipocresía. Dios no puede ser engañado. Después del asesinato de Gedalías, Judá quedó en caos y el pueblo fue a Jeremías en busca de dirección. Él les dio la instrucción: si os quedáis quietos en esta tierra, yo os edificaré. Pero los líderes no hicieron caso y se fueron a Egipto, llevándose a Jeremías, y en Egipto Jeremías les dijo que Dios los juzgaría. Johanán y su pequeño grupo de personas acudieron a Jeremías no para buscar la dirección de Dios, sino para que éste aprobara el plan de ellos. Para algunos de nosotros ese es un problema común. Buscamos a Dios para que apruebe lo que queremos hacer en vez de pedirle su dirección. No es bueno hacer planes sin buscar la dirección de Dios ni clamar a Él, a menos que estemos dispuestos a aceptar su voluntad. Dudando de las instrucciones del Señor, la gente se dirigió a Egipto y obligaron a Jeremías que fuera con ellos. Quizás pensaban que Dios les salvaría la vida si Jeremías estaba con ellos. Este había servido como profeta durante 40 años y muchas de sus profecías ya se habían cumplido. Habían rechazado la oferta de vivir cómodamente en Babilonia y habían regresado a su pueblo amado.
Sin embargo, el pueblo rechazó su consejo. La reacción de quienes escuchan nuestro mensaje no es necesariamente un parámetro de nuestro éxito. Jeremías estaba cumpliendo todo lo que Dios le decía, pero estaba ministrando a personas obstinadas. Nabucodonosor invadió Egipto entre el 568 y el 567 a.C. Al igual que Judá, Egipto se rebeló contra Babilonia y pronto fue aplastado. Así terminó el gran imperio en el que Judá había confiado. Jeremías había comunicado fielmente su mensaje de parte de Dios. El desprecio que el pueblo muestra hacia su mensaje, pues niega que sea la palabra de Dios. Se marchan a Egipto y se llevan consigo a Jeremías. Dios los persigue con otro mensaje y le predice que el rey de Babilonia los va a perseguir hasta Egipto. Lo que dijo Dios de los constructores de la Torre de Babel puede aplicarse a este pueblo. Y nada, Génesis 11, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se sienten atraídos hacia Egipto y allá se van. Diga Dios lo que quiera. Jeremías le hizo oír todo lo que tenía que decir, pues era lo que Jehová, el Dios de ellos, le había ordenado que le dijese, y lo que van a tener todo. Niegan lo que Jeremías dice sea mensaje de Dios. Y Johanán y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices. La causa de su desobediencia fue el orgullo. Era un orgullo los que causaron la mentira a Jeremías. No podían aguantar que nadie llevase la dirección en sus asuntos, ni siquiera de sabiduría ni la voluntad de Dios. Es que no estaban convencidos de que lo dicho por voluntad de Dios, o es que el profeta fuese palabra de Dios. Si lo estaba, no querían reconocerlo públicamente. Pero no habían consultado a Jeremías como a verdadero profeta de Jehová. No esperaban recibir instrucciones de Dios por medio de él. Y no había mostrado a Dios que Jeremías era verdadero profeta. No pensaban mal de Jeremías, pero insinuaban aquí que Baruch dice: te incitan contra nosotros. Si Jeremías y Baruch tuviesen tanto afecto a los caldeos, según ellos piensan, se habrían ido a Babilonia con Nabuzarazán y no se habían quedado a compartir la miseria. Suerte de este despreciado, exiguo e ingrato remanente. Si Baruch abrigaba tal viles pensamiento contra ellos, ¿cómo podía pensar que Jeremías se hubiese dejado influir por ellos hasta el punto de hacer del nombre de Dios una autoridad para patrocinar un designio tan villano? De otro modo, deciden marcharse a Egipto. Resuelven no quedarse en la tierra de Judá, como le había ordenado Dios, sino marchar por consentimiento unánime al país de Egipto. Los que habían venido de todas las naciones donde habían sido echados para morar en tierra de Judá, por sincero afecto hacia esta tierra, no iban a ser dejados en libertad, sino que fueron forzados a ir con los orgullosos líderes a Egipto.
hombres, mujeres y niños. Forzaron incluso a Jeremías el profeta y a su secretario Baruch a marchar a Egipto con ellos, y llegaron al final hasta Tafne, famosa ciudad de Egipto, que debía su nombre a una reina del mismo nombre. Allí había una casa del faraón, palacio real. Espíritu de israelita habían preferido vivir en el destierro de Judá antes que en la más pomposa y populosa ciudad de Egipto. Tenemos ya a Jeremías en Tafnis, entre idólatras egipcios y traidores israelitas, pero también allí recibió palabra de Jehová, que le vino Dios después de visitar a los suyos, compasivo o justiciero, donde quiera que estén. El espíritu de profecía no estaba confinado al país de Israel. Cuando Jeremías se vio forzado a marchar a Egipto, Dios no le retiró su gracia ni su espíritu, y por tanto siguió comunicando al pueblo lo que habían recibido de Jehová. No fue los mensajes, uno en este capítulo, otro en el siguiente, que recibió Jeremías cuando estaba en Egipto, precisamente cerca de Egipto, el del presente capítulo, para predecir la destrucción de Egipto, el del capítulo siguiente, para reprender a los israelitas que moraban en Egipto. Dios les había dicho que si se dirigían a Egipto, allá los perseguiría la espada. Aquí le dice que los va a perseguir la espada de Nabucodonosor. Esto le prescribió mediante una señal. Jeremías ha de tomar una piedra grande y cubrirla de barro en el cimiento del pavimento que está a la entrada de la casa del faraón. El egiptólogo asegura haber hallado una de esas excavaciones exactamente la que aquí se dice. Egipto era famoso por su industria de ladrillos. El cimiento de las desolaciones de Egipto fue dejado en ese pavimento de ladrillos, y el barro con que cubrió Jeremías las grandes piedras a vista de los hombres de Judá, como se les había mandado, a fin de que, ya que no pudo impedirle que se marcharan a Egipto, pudiese traerlo al arrepentimiento de haberse marchado a Egipto. Lo que se predice aquí, el actual rey de Babilonia, Nabucodonosor, había de venir en persona contra el país de Egipto, y había de poner su trono sobre esa piedra precisamente que Jeremías había puesto allí. Se preside en particular esta circunstancia a fin de que cuando se cumpliese la profecía pudiesen convencerse de la certeza que hay en la persistencia divina acerca de los detalles más insignificantes. Dios llama una vez más mi siervo a Nabucodonosor, porque también aquí sería el ejemplo de los designios de Dios. Nabucodonosor hará aparecer a muchos egipcios y lo tendrá todo a merced suya, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, mandando a los que bien le parezca y llevándose cautivos cuantos deseen. También destruirá los ídolos de Egipto, los templos y las imágenes de los dioses de aquel país, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Además, quebrará la estatua de Bet-Semes, casa de sol. El rey de Babilonia era el mismo un gran idólatra, y tenía sus templos y sus imágenes dedicados al sol. No obstante, es usado para destruir los ídolos de Egipto. Se hará el amo del país. La segunda parte de este versículo puede traducirse de dos maneras según el significado que se le da en el verbo hebreo atat. Si se traduce limpiar, la idea es que no dejará nada, se lo llevará todo del país de Egipto, como el pastor expulga su capa, ascensión. Si se traduce por cubrir,
o envolver. La idea es enrollar algo para llevárselo. Esta es la interpretación seguida por al cambiar un poco el sentido del verbo, referida por envolverá o envolverá en ascenso. La tierra de Egipto, con la facilidad con que un pastor dobla su capa y se marcha. El sentido general es claro, y no varía según cuál sea el significado de que se debe al verbo hebreo. La última frase del versículo, y saldrá de allí en paz, quiere decir que saldrá de allí para su tierra sin que nadie se lo impida ni lo moleste. Esta destrucción de Egipto a manos del rey de Babilonia se predice también en Ezequiel 29, 30